Bueno, Pipe, programa 41, ¿qué temas tenemos para hoy? Mauro, yo escuché que ya desde el próximo mes sube la gasolina. Efectivamente, tanto tiempo sin subir el precio de la gasolina, subió un poquitico en julio, pero ahora desde octubre en adelante va a aumentar. En octubre la gente se prepara, ese es gran tema para abrir, explicar cómo funciona esto del aumento del precio de la gasolina. Y en segundo lugar, Karen, ¿dónde estará Karen? Buena pregunta, ¿dónde está Karen? Ay, aquí está, un momentico, como siempre, comunicándose con nosotros. Hola Karen. Hola Karen. ¿Dónde Hola, estás? Mauricio, hola Felipe, ya estoy acá. ¿Acá en dónde? Acá con ustedes, el estudio. ¿Cómo Bienvenida. están? Muchas gracias. Qué bueno que nos honres con tu presencia. Bueno, por favor, gracias Hernando. Aquí hay que Gracias. organizarle la silla. Qué bueno que estés aquí. Sí, Mauricio, y es que me fui por toda Latinoamérica y hay una tendencia que se llama el Open Banking. Yo creo que podemos hablar de eso hoy. Open Banking, ¿y ya llegó a Colombia? Ya llegó a Colombia Bueno. desde julio, entonces Vamos a ver de qué se trata el Open Banking. Yo tengo una entrevista con la subdirectora del Jardín Botánico. ¿Y por qué, Mauricio? No, pues porque es súper importante desde el punto de vista económico. Hablamos de sostenibilidad, hablamos de preservación de las especies. Ahora todo el mundo anda en la onda de lo natural. Y aquí en Bogotá, el Jardín Botánico hace una labor fundamental para conocer y preservar especies vegetales propias de la región y también del resto del país. Y finalmente, pues es que no solamente tú paseas. Ah, ¿no? Pipe se fue de paseo, pero a Zipaquirá. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, pero de paseo no tanto, ya quisiera yo estar montando bicicleta. Fui a visitar la Catedral de Sal de Zipaquirá y hay muchas sorpresas. Que hay un gran negocio ahora, es decir, se maneja con un criterio empresarial. Bueno, eso es lo que vamos a ver en la nota de Pipe. Y yo creo que ya en este momento... Vamos a grabar silencio, por favor. Grabamos 5, 4. Bueno, grabar. El día de ayer nos enteramos que los precios de la gasolina van a empezar a aumentar a partir del mes de octubre, pero no solamente se va a ver por este mes, sino que va a incrementar paulatinamente. Mauricio, ¿por qué se tomó esta decisión? Pues Karen, porque los combustibles en Colombia están tremendamente subsidiados. Ojo a lo siguiente, la gasolina hoy, si uno respetara lo que nos dicen los precios internacionales, debería ser al menos 60% más cara. Digo al menos porque hay muchas variables que inciden y cambian día a día. Y el diésel debería ser al menos 70% más caro en Colombia. Y lo peor es que la cuenta la está pagando en este momento el gobierno. Mauro, pero ¿de qué tamaño es la cuenta? La cuenta es sustancial. Ojo a lo siguiente. Por trimestre lo que calcula el gobierno es que se genera un déficit de 10 billones de pesos. ¿Cuánto es 10 billones de pesos? Una inmensa cantidad de plata. La última reforma tributaria, la que alcanzó a hacer el gobierno de Iván Duque, genera 15 billones de pesos adicionales al año. Imagínense lo que son 10 billones de hueco del déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Pero hay algo más, Pipe, y es que aquí hay un debate político. Hay un debate político porque yo no sé muy bien, ¿Duque pagó o no pagó la cuenta? Ojo, cada gobierno paga lo que le corresponde. El gobierno de Iván Duque pagó el déficit correspondiente al primer trimestre. Como esto se liquida trimestre tras trimestre, cuando se dio el cambio de gobierno no había salido la liquidación del segundo trimestre y al gobierno de Gustavo Petro le termina generando una cuenta negativa. ¿Por qué? Porque tiene que pagar segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, salvo que haga algo al respecto. Pues Mauricio, escuchándote hablar de todos esos números, a mí ya me entró la angustia. ¿Qué tanto impacto va a tener en el bolsillo de los colombianos esta decisión? Está claro que hay que ir aumentando el precio de los combustibles, pero ojo a lo siguiente, se calcula que si la gasolina aumentara en el 60% que está rezagada en este momento porque está subsidiada, tendría un impacto sobre la inflación de un aumento de 3 puntos porcentuales. Es decir, que en lugar de tener 11% de inflación como lo tenemos hoy en día, tendríamos 14%. Como eso es medio abstracto, vale la pena mencionar dos cosas que son mucho más concretas. El transporte de pasajeros aumentaría en 19% y el aumento del transporte de carga aumentaría en 24%. De ese tamaño es el impacto de un aumento del precio de los combustibles si se hace de un sopetón. Pero un momentico, si esto aumenta la inflación, entonces ¿por qué hay que hacerlo? Pues hay que hacerlo porque la alternativa es igual o peor de grave. ¿Qué pasa si no se aumenta el precio de los combustibles en este momento? Se aumenta el déficit fiscal en 2% del Producto Interno Bruto, ese hueco que tiene el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Eso inmediatamente hace que las finanzas públicas sean insostenibles. ¿Y eso a mí qué me importa? Pues puede que a nosotros no nos importe, pero a los inversionistas y a aquellos que les prestan plata a Colombia sí les importa. Salen capitales de Colombia en esa eventualidad y al salir capitales aumenta
aumenta la tasa de cambio más de lo que ha aumentado. Eso genera inflación. Inflación por un lado, inflación por el otro. La gran pregunta, Karen, es ¿por cuál de los dos lados nos va menos peor? Para analizar este dilema y tener una visión 360, tenemos con nosotros a Hernando Zuleta, quien es profesor de Economía de la Universidad de los Andes. Así es, Karen, estamos con Hernando Zuleta, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, fue director del Centro de Estudios de Desarrollo Económico de esa misma universidad, para que nos explique un poco este rollo del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Bienvenido, Hernando, a Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio, y gracias por la invitación. Bueno, y el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles no ha funcionado como se esperaba por decisiones políticas o porque está mal diseñado técnicamente, Hernando. Por las dos cosas. El fondo está diseñado para que los precios nacionales no se ajusten inmediatamente a variaciones en el equilibrio internacional. Pero haber atrasado, no haber aplicado la fórmula, genera un atraso y la fórmula del fondo no está diseñada para corregir esos atrasos. Entonces, hay los dos problemas. Hay que corregir la fórmula y hay que aplicarla. Pero eso querría decir entonces, estas preguntas no se le hacen a los economistas, pero usted es un gran amigo de esta casa, que si usted hubiera sido el presidente de la República en el periodo anterior, ¿habría mantenido los precios estables como lo hizo el gobierno de Iván Duque o habría seguido aplicando la fórmula para no tener ahora este atraso? Esa es una buena pregunta. Digamos, en el momento en el que estaba, qué sé yo, el estallido social, pandemia, etcétera, probablemente la decisión política de no ajustar el precio tenía sentido. No obstante, una vez salimos de la pandemia, cuando ya quedaban los últimos meses del gobierno de Duque, ha debido empezar un ajuste en el precio. Un ajuste en el precio que se fue rezagando y rezagando, y ahora llega el nuevo gobierno y resulta que tiene que empezar a aumentar precios de la gasolina, o no tendría que hacerlo. ¿Cuál es la perspectiva de un economista serio como usted acerca de si era sostenible mantener el precio de los combustibles paralizado o congelado más o menos en Colombia, o si sí es necesario aumentar ahora el precio de los combustibles? Yo creo que a todas luces es necesario aumentar el precio de los combustibles, por dos razones fundamentales. Primero, por razones ambientales. Tenemos un gobierno que ha planteado que quiere una transición energética. Parte de la transición energética se consigue con cambios en precios relativos que desestimulen el uso de combustibles fósiles. Es decir, necesitamos precios más altos para desestimular el uso de combustibles fósiles. Pero además hay un déficit en el fondo gigantesco, como de media reforma tributaria. De manera que para efectos fiscales es fundamental cerrar este déficit. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con la idea de ir subiendo el precio de la gasolina y procurar que converja al precio de mercado a la vuelta de 6 meses, un año. Es el punto de vista experto de Hernando Zuleta, profesor de Economía de la Facultad de Economía, justamente de la Universidad de los Andes. Gracias, Hernando, por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias a usted, Mauricio. Hasta luego. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes con la misma entidad bancaria? Yo llevo como 20 años, pero bueno, yo no soy ejemplo de nada. Pipe, es que uno agarra una entidad bancaria, no se cambia, no sabe qué productos hay en otras, nadie le ofrece nada. Esto sí es la falta de competencia. Sí, a mí me ha pasado, pero Karen averiguó muy juiciosita sobre unos cambios que puede haber en ese sentido. ¿Juiciosita? ¡Huepa! Pipe, Mauricio, yo creo que en aspectos financieros el poliamor es válido, porque uno puede empezar a revisar qué cuenta de ahorro me conviene más, cuenta de inversión, y pueden ser todas de diferentes entidades. Y para eso existe el Open Banking, para que la información esté en todo lugar y haya más competencia. El poliamor del Open Banking llega a Colombia. La nota de Karen. Colombia se convirtió en el tercer país de la región en contar con regulación para el Open Banking. Este decreto se expidió el 25 de julio del 2022 y se basa en todo lo relacionado con las finanzas abiertas en Colombia. Open Banking o banca abierta, que es un sistema en línea que permite que nosotros, como clientes de entidades financieras, tales como bancos, fintechs o casas de bolsa, entreguen estos datos a otras entidades para simplificar los procesos. Estas son algunas ventajas del Open Banking. Promueve la inclusión financiera. Los consumidores van a poder elegir servicios que se adecúan más a sus necesidades. Brinda colaboración, innovación y crecimiento entre instituciones financieras de todo tipo. El Open Banking permite que la información sea abierta,
De esta forma, las personas pueden recibir ofertas y servicios de cualquier entidad financiera, mejores que los que ya tiene. Y eso al final se traduce en más competencia para el sector financiero, lo que hará que inevitablemente se mejoren los servicios para los usuarios al aumentarse la competitividad. Adicionalmente, el Open Banking ofrece servicios que dependen cada vez más del comportamiento de los usuarios. Si se ve que una persona realiza frecuentemente, por ejemplo, transferencias desde Estados Unidos en dólares, se puede tomar eso como referencia para que las entidades se ofrezcan a prestar este servicio. Y tal como ocurre con la mayoría de soluciones tecnológicas que requieren datos, hay un reto con respecto a la seguridad. Miremos un poco más sobre cuáles son las soluciones que presenta el Open Banking frente a este desafío. En términos de retos, desde Entity Data lo que identificamos es que lo importante, en primer lugar, es saber dónde y cómo quiero posicionarme dentro de lo que es la tendencia de Open Banking. Luego, todo lo que tiene que ver con alocar inversión y los recursos necesarios para crear estos ecosistemas. Tengamos en cuenta que la creación de ecosistemas supone la involucración transversal de la compañía. Todas las áreas de la compañía deben involucrarse, desde negocio hasta áreas de soporte operativo y, por supuesto, áreas de tecnología. Y esto implica tiempo y foco de estas áreas para la generación de estas alianzas con terceros. Con todo esto, ¿se puede decir entonces que el Open Banking es el futuro de las finanzas? Más que el futuro de las finanzas, nosotros lo vemos como que es el presente de las finanzas, que el Open Banking va a evolucionar hacia unos ecosistemas mucho más abiertos que no solo se van a centrar en el compartir datos sobre cuentas corrientes o cuentas de ahorro, cuentas de pago, como es el Open Banking actualmente, sino que las normativas van a evolucionar y lo que van a hacer es poner foco en nuevos productos, como pueden ser productos de crédito, productos de inversión. El Open Banking se presenta como una gran oportunidad para mejorar el servicio financiero a un bajo costo y, por supuesto, beneficiar a todos los usuarios que hacemos parte del sistema financiero. En el mundo económico de los negocios todo el mundo habla de biodiversidad, sostenibilidad y resulta que no mucha gente sabe qué especies vegetales tenemos en Colombia, cómo se cuidan y cómo se preservan. No se pierdan después de comerciales nuestra entrevista con la subdirectora del Jardín Botánico de Bogotá ilustrándonos todos estos aspectos. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana, los protagonistas del país. Y uno de los protagonistas del país es nuestra inmensa biodiversidad. Somos uno de los 3 primeros países del mundo en biodiversidad, dependiendo de si estamos hablando de especies vegetales, de especies animales. Y evidentemente eso es un gran potencial para el país, pero a la vez una inmensa responsabilidad. Y hay unos guardianes de esa biodiversidad, hay quienes se encargan de enseñarle a la gente sobre esa biodiversidad y de hacer labores de conservación, desarrollo, pedagogía. Estamos en el Jardín Botánico José Celestino Mutis con un hermoso entorno que son unos domos de los que ya vamos a hablar, pero estamos con su subdirectora, con Claudia Alexandra Pinzón. Claudia Alexandra, bienvenida a Impacto Económico. ¿Cómo estás, mi querido? Gracias por estar aquí en este Jardín Botánico. ¿Qué siente uno de estar a cargo de un jardín botánico en un país privilegiado como Colombia, con una inmensa cantidad de especies vegetales? A ver, es una muy importante responsabilidad el estar en un jardín botánico teniendo en cuenta que tiene como la misión principal conservar la flora del territorio propio de donde se encuentra este establecimiento. En este caso, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis se encarga de la conservación de la flora del Distrito Capital, de los ecosistemas del Distrito Capital. Y en ese sentido tiene la responsabilidad de contribuir en la conservación de ese banco genético, no solo para las presentes generaciones, sino para las futuras, que se permita a estas futuras generaciones conocer esta gran diversidad de la que tú estás hablando en torno a su patrimonio florístico. Hay gente que piensa que la biodiversidad es como de folleto, como de libro de biología, cosas así, pero tiene mucho que ver con nuestra vida y nuestra sostenibilidad sobre este planeta. Entre otras cosas, mientras más nos vemos aquejados por temperaturas extremas, cambios climáticos, uno más valora tener este patrimonio natural que tenemos en Colombia. ¿Me equivoco al hacer esa asociación con nuestra sostenibilidad como civilización y como economía? No, no te equivocas. Realmente
este patrimonio florístico de todos los colombianos y de la humanidad entera, hacen parte de esa riqueza que tiene el ser humano en términos de sobrevivencia. Es por eso que en el mismo convenio de biodiversidad ratificado por Colombia determina que debemos conservar, restaurar y hacer uso sostenible de él, de tal forma que evidentemente pueda ser empleado de una manera potencialmente aprovechable sin agotar el recurso y que por supuesto siga para la entrega de las futuras generaciones esa utilidad. Has mencionado un tema súper importante, el cambio climático, el cambio de esos grados que se afectan en la temperatura del planeta sí afectan nuestra biodiversidad y por supuesto hace que algunas especies de alta susceptibilidad tengan problemas en términos de sobrevivencia y que por supuesto una entidad como esta, entre otras que tenemos en el orden distrital, regional, nacional, cumplamos una función fundamental en torno a su conservación, en torno al rescate, al restablecimiento también cuando se han perdido y por supuesto al uso sostenible de este recurso para que todas las generaciones lo utilicemos. Claudia Alexandra, una de las labores del Jardín Botánico, de las 3, 4 grandes funciones misionales que tiene, es la pedagogía, es enseñarle a la gente a conocer, querer y ayudar a proteger la biodiversidad que tenemos vegetal en el país. Y a nuestras espaldas hay una cosa maravillosa que se inauguró hace más o menos año y medio, 2 años, que son unos domos que reproducen 6 ecosistemas distintos. Ahora Claudia Alexandra me corregirá, pero 6 ecosistemas distintos de Colombia. ¿Cómo es esto de los domos? ¿Cómo es este tropicario, como se llama? ¿Y qué distintos ecosistemas reproduce? Bien, te cuento que los jardines botánicos de manera, digamos, general, conservan plantas de su propio territorio. Si te hablamos del Jardín Botánico de Bogotá, como te lo mencioné, del Distrito Capital, bajo unas condiciones ambientales específicas, pero también desarrollan conservación en escenarios en donde las condiciones ambientales son diferentes y estoy hablando de temperatura, humedad, entre otros. Y en este espacio maravilloso que fue construido, fue un reemplazo que hizo el Jardín Botánico porque antes teníamos un escenario también tropicario, un domo maravilloso de invernaderos construido en 1955 por nuestro padre Enrique Pérez Arbeláez, nuestro fundador, pero que en el 2016 la administración del momento decidió modernizarlo para que se convierta también en un escenario un poco más atractivo para la conservación, para que la gente tenga en este escenario de infraestructura tan elegante que ves en la parte de atrás, tenga también una visión de modernidad en torno a esa responsabilidad pedagógica que también brinda el Jardín Botánico. Entonces, construido este escenario, tenemos allí unos domos en donde representamos el bosque húmedo tropical, en donde allí encontramos especies vegetales del Chocó biogeográfico de Colombia, por supuesto, de la Amazonía colombiana, pasando por el ecosistema seco tan deteriorado, tan subestimado, tan poco conservado, pero que con unas especies que también hacen parte de esta biodiversidad, de esta mega biodiversidad de flora, y nos centramos ya al conocimiento de aquellas plantas que utilizamos en nuestra cotidianidad y lo llamamos plantas útiles de Colombia, terminando en un escenario magnífico que nos muestra esas familias de gran importancia para la conservación, como lo son las orquídeas, las bromelias, las heliconias, entre otras. Y mostramos de una manera muy especial un ecosistema que no reconocemos normalmente, que es el superpáramo. Este escenario por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, poco visitado por el hombre, pero que hace parte del territorio colombiano, donde limita en la parte superior con las nieves perpetuas y por supuesto está distribuido en más o menos 40 escenarios de superpáramo en Colombia. Lo reconocemos en este tropicario del Distrito Capital y que a través de una muestra no solo escenográfica, sino fotográfica, nos hemos permitido por el Jardín Botánico mostrar
esa maravilla, contemplar desde donde nace el agua, desde donde la tenemos que cuidar y conservar como un servicio ecosistémico vital para la humanidad. Es Claudia Alexandra Pinzón, la subdirectora del Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá, quien nos ha ayudado a entender esta magnífica obra del Tropicario, pero no solamente ella, sino la función que tiene el Jardín Botánico y los jardines botánicos de Colombia para enseñarnos de la biodiversidad, un patrimonio económico invaluable que lamentablemente estamos depredando de manera un poco inconsciente. Muchas gracias, Claudia Alexandra, por haber estado en Impacto Económico. Gusto de atender esta invitación tan especial, y la casa en la que hoy estás es la casa de todos. Así que bienvenidos, que nos visiten, que estén en este jardín y que hagan parte de su vida la conservación de la flora y de la diversidad colombiana. Muchas gracias. Muchas gracias por seguir con nosotros en Impacto Económico, y ahora vamos a entrar en un tema que tiene que ver con el sector turístico. Karen, ahora uno va a un sitio que tiene un atractivo turístico y hay una cantidad de novedades adyacentes. Está cambiando el negocio del turismo. Mauricio, cada vez más se está transformando en Colombia y se está fortaleciendo, y por ahí alguien que anduvo paseando por Zipaquirá nos tiene información muy interesante al respecto. Bueno, Karen, paseando, pues tampoco. Estuve trabajando y estuve en la Catedral de Sal de Zipaquirá, donde encontré básicamente un centro de convenciones. Hay de todo tipo de negocios. Todos los negocios adyacentes que se han generado alrededor de la Catedral de Sal de Zipaquirá. La nota de Pipe. Las salinas o minas de Zipaquirá tienen una existencia milenaria. Hace siglos, el negocio para los indígenas muiscas era la sal. La Catedral de Sal de Zipaquirá es mucho más que una catedral. Arte, historia, comercio, eventos. Mejor vamos a recorrerla. Catedral de Sal es un ícono turístico, somos la primera maravilla de Colombia. Estamos ubicados a 40 minutos de Bogotá y somos una catedral que está ubicada a 180 metros bajo tierra. En 1930, en este lugar zipaquereño, los mineros le construyeron un templo para hacer sus oraciones. Luego, en 1952, se abrió una catedral que se cerró 40 años después por fallas estructurales. Finalmente, en 1995, se abrió paso poco a poco a una catedral más moderna con servicios de todo tipo. Puedes encontrar un Vía Crucis que tiene 12 estaciones, una nave central que es donde está nuestra imponente cruz. Contamos con 3 cámaras donde estamos haciendo ahorita eventos y podemos hacer eventos que sea una cena, eventos que sean fiesta, pero también grandes eventos como Miss Universo, un spa, pues donde está el servicio de todo el tema de los spa, con el valor agregado, y es que tenemos la sal. Puedes encontrar esmeraldas, puedes encontrar artículos tallados en sal que pueden servir como un recordatorio, un recuerdo para nuestras familias en los visitantes. Tenemos nuestro recorrido del minero, que es un recorrido súper lindo porque los niños y los adultos se ponen casco, llevan una linterna. Y por supuesto, en la tierra de Gambernal no podían escasear los planes con la bicicleta, las biciexperiencias al interior y alrededor de la catedral. Pero toda esta diversidad no ha hecho que la catedral pierda su esencia, su contenido religioso. El lugar se ha transformado. Ahora tiene una oferta mayor a la religiosa, y de eso da cuenta Ricardo Uribe, un colombiano residente en Canadá que visitó el país y explica que anteriormente no había tren. Este tren me parece sensacional porque anteriormente era con infantería, entonces le tocaba a uno subir y subir y subir, pero ahora con esto ya es diferente, ¿no? Y sobre todo con estos años encima. La nueva catedral ya lleva 27 años y actualmente es una gran fuente de empleos. Somos una empresa muy importante para el municipio, tal vez la más importante en la generación de ingresos fijos. Nosotros tenemos hoy en día 102 cargos, pero entre algunos indirectos, directos, los que tenemos en la parte comercial, alcanzamos a lograr 250 cargos entre todos. Un sitio que no solo es la joya de Zipaquirá, sino de Colombia, y que gracias a su diversidad de servicios recibe aproximadamente 600.000 visitantes al año. La Semana Santa que pasó fue la semana que más ha tenido visitantes en la historia de este emblemático lugar, que con el pasar del tiempo se va renovando y abriendo las puertas a distintos negocios sin perder su esencia y su historia.
cómo corre el tiempo, así se nos va yendo el espacio de impacto económico, pero nos quedan algunas cosas sobre la mesa. Por ejemplo, Karen, ¿ya preparaste el bolsillo para el aumento del precio de la gasolina en el mes de octubre? Pues Mauricio, en eso ando moviendo números, mirando cómo optimizo y sobre todo evaluando si utilizo pues transportes de medios alternativos. Y lo que viene después, octubre, noviembre, diciembre, enero, mejor dicho, prepararnos. Y Pipe, por otra parte, la biciexperiencia, ¿preparaste tu bici para irte a la Catedral de Sal de Zipaquirá a hacerla? Pues la bicicleta está lista, pero no sé si quién la conduce. Upa, mejor dicho, tiene que entrenarse. Y ustedes no dejen de entrenarse en los temas económicos con nosotros. Le hacemos seguimiento a todo lo que afecta a su bolsillo y afecta a nuestro bolsillo. Y acompáñenos en 8 días aquí desde los estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.